el avión mexicano Bárcenas B-01. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de un avión mexicano construido en la década de los 70. Se llamó el Bárcenas B-01, el cual fue un avión fumigador monoplano de ala baja. Este se construía en la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, aproximadamente a hora y media de la ciudad de Morelia, Michoacán, capital del estado. Este avión Bárcenas era tecnología 100% mexicana. Te diré que para su desarrollo, esta fábrica inició como un taller, el cual comenzó a operar dando mantenimiento a todas las aeronaves en el aeropuerto de Uruapan, Michoacán. Eso fue a principios de los años 60. Posteriormente, ya a principios de los años 70, comenzaron a diseñar y desarrollar una magnífica aeronave agrícola, cuyo primer vuelo se realizó, ojo, el 8 de junio de 1973. Recordemos que durante la época revolucionaria, el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza creó los talleres nacionales y ahí fue donde se fabricaron los primeros aviones 100% mexicanos, en los talleres nacionales creados por Venustiano Carranza. Posteriormente, después de ese hecho glorioso que ocurrió, mucho tiempo después, ya para 1973, nuevamente México retomaba el rumbo, de tal manera que el 8 de junio de 1973 fue una fecha gloriosa para la aviación mexicana. Nuevamente, México iniciaba la producción de aeronaves 100% mexicana. Te diré que se le otorgó a este avión el certificado por la Dirección General de Aviación Civil el 30 de noviembre de 1973. Esta aeronave, prodigiosa y magnífica, contaba con un perfil alar denominado perfil Bárcenas por su diseñador, que fue quien lo ideó y quien lo diseñó de esa manera. Todo en la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán. Este perfil le permitía mejorar la sustentación, que es lo que mantiene en el aire a un avión. El principio de sustentación quiere decir que las diferentes corrientes de aire hacen que un avión se pueda mantener y sostener en el aire. El aire es el que sostiene el avión, pero para ello tiene que haber una superficie de sustentación, que significan las alas y en sí el fuselaje del aparato. Este perfil desarrollado por el inventor Bárcenas creó una mejor posibilidad, una sustentación mejor que como se tenía anteriormente, la cual era mejor a los competidores de esa época. Les hablo de 1973, que fue cuando se construyó y se puso en servicio. El diseño de este perfil alar fue utilizado posteriormente por el Instituto Politécnico Nacional y por la Armada de México en el diseño y montaje también de otro glorioso avión mexicano, llamado el Tonatiuh MX-1. Aquí hay que hacer una aclaración. La Armada de México, con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, también fabricaron el avión militar Tonatiuh MX-1, y en este caso estamos hablando de un avión civil. Uno era para usos de las fuerzas de México y el otro para las personas civiles que quisieran comprar o adquirir este maravilloso avión. De tal manera que en diciembre de 1978 la Dirección General de Aeronáutica Civil publicó finalmente los resultados de un estudio titulado Aeronaves Agrícolas y su construcción, en el que intervinieron el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, la Federación de Pilotos y los propietarios de aviones agrícolas de toda la República Mexicana, así como el apoyo Nacional Financiera y la Dirección General de Industrias Básicas Paraestatales de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Recordemos que nos encontramos en la década de los 70, cuando Luis Echeverría inició la paraestatización de todo México e inició la quiebra de todo México como nación y como país. El desarrollo estabilizador finaliza con el último día del gobierno de Díaz Ordaz e inicia el declive mexicano con el primer día del gobierno de Luis Echeverría y posteriormente de López Portillo. Esos 12 años
que algunos dicen fue la docena trágica, esos 12 años de tanta paraestatal quebraron a la economía. ¿Por qué? Porque aumentaron la nómina burocrática 100 veces más. 100 veces más de la que dejó el último día del gobierno de Díaz Ordaz, tenía ya al final del mandato de José López Portillo. 100 veces más nómina, más número de burócratas, más sindicatos caros y onerosos. Regresando al tema de este avión, del Bárcenas B-01, les diré que aunque inició su primer vuelo el 8 de junio de 1973, fue hasta 5 años después cuando se le otorga el reconocimiento por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 5 años que dilataron el avance y las posibilidades de este magnífico invento mexicano. Esos 5 años de burocracia es un pie en el cuello, una bota que estaba deteniendo el avance de una empresa mexicana, que a pesar de su desarrollo, su inventiva, su ímpetu, su impulso en querer crecer y marcar y poner el nombre de México en alto, el mismo gobierno le detuvo su avance durante 5 años. Fue hasta diciembre de 1978 que se le otorga por fin el reconocimiento. Finalmente se determinó por parte de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de aquella época que el Bárcenas era una aeronave que, al ser de uso agrícola, realmente podía competir con la Tauro 300, porque había otros aeronaves en venta de diferentes países, provenían cada uno. Si tú eras un agricultor, un empresario del régimen agroalimentario en México, disponías de varias empresas que te podían proveer aviones de fumigación. En ese entonces, los que había disponibles eran el Tauro 300, el Quail A9B, el Piper Pawan 235D, el Piper Pawan 260D, el Piper Bravo, una Cessna A-Wagon, que es la que ganó porque la Cessna es la que más se vende porque cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. También estaban los AG Truck, el Waterlight 201C, el Grumman ACAT 164B, otro Grumman el 164C, los Embraer y Panema 201B y el Tours Commander y el Tours Commander 600 y 800 respectivamente, y al tú por tú competía el avión fabricado en Uruapan, Michoacán, a hora y media de Morelia, el Bárcenas B-01. Si ustedes escucharon los nombres, actualmente se siguen fabricando los Cessna, los Grumman, los Embraer, que son todos los que apoyó el gobierno de Estados Unidos. Paradójicamente, en México en ese tiempo, en la década de los 70, subsistían fábricas de computadoras. Estaba la Apple, que tenía su principal fábrica a nivel mundial en México, y también, paradójicamente, había 3 fábricas 100% mexicanas que fabricaban aviones de naturaleza civil. 3 fabricantes mexicanos. Todos fueron quebrados por José López Portillo. Todo, desde la industria de la computación, todo fue desmantelado. También la industria aeroespacial. México había puesto cohetes, ya había enviado cohetes a la estratosfera y podía poner satélites en órbita. La industria espacial mexicana también fue desmantelada por José López Portillo. Ese individuo tipejo de lo más nefasto que ha tenido México destruyó todas estas industrias que les estoy comentando. Algunas voces dicen que tal vez pudiera ser porque obedeció órdenes del apartado secreto de lo que ya todos conocemos, de los tratados de Bucareli, que siguió las órdenes fieles de los tratados de Bucareli y desmanteló todas las industrias punteras de tecnología mexicanas, como pueden ser la industria tecnológica mexicana de la computación, también esta de la aviación. Las 3 fábricas independientes fueron cerradas por José López Portillo. Ahora bien, te diré que se tenían diferentes costos y precios de venta. El avión, en cuestión de precio de venta, el avión mexicano de Uruapan no era totalmente competitivo. Los aviones de fabricación brasileña, como el Piper Pawan 260, eran más baratos. Por lo tanto, cuando el gobierno mexicano hace una licitación y la publica para que participen todos los vendedores de aeronaves en México, lógicamente el que vendía los aviones más baratos eran los brasileños. Ahora bien, les voy a hacer un paréntesis. Les diré que en relación a este avión, el Bárcenas, se construyeron 16 aeronaves
entre los años de 1973 a 1982, costando en su último año de producción, que fue en el 82, $50,000 cada avión, lo que significaría unos $130,000 actuales de costo. Sin lugar a dudas era un costo muy elevado porque no contaba ya con el apoyo, nunca contó con el apoyo del gobierno de México. Apoyan otras industrias como por ejemplo tanta compra y compra y compra de miles de empresas paraestatales y nunca apoyaron estas tecnologías punteras mexicanas, entre otras la de la aviación. Les diré que a falta de apoyo gubernamental en los años 70, aún y sin el apoyo de nuestro gobierno, existían en México 3 brillantes, únicas fábricas de aviones. Así como lo escuchas, 3 fábricas de aviones independientes. Sin embargo, la Zagarpa, la entonces Zagarpa, para quebrar a sus propios compatriotas, a su propia industria mexicana, autorizó, sin pedir permiso a nadie, bajo las órdenes directas del presidente, se dice, José López Portillo, autorizó la importación de 130 aviones agrícolas, dejando fuera de la competencia a las compañías mexicanas, a las 3 únicas compañías mexicanas. Además, el Bandidal, o sea, el Banco Nacional de Crédito Rural, ordenó la fabricación de 11 aviones. Fíjense bien, aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar en detalle esto que ocurrió. La manera en que quebraron a las 3 compañías mexicanas fue una cuestión pactada con el gobierno, se dice, probablemente, tal vez, con algún gobierno extranjero, tal vez. ¿Por qué? Porque para poder quebrar a estas empresas, primeramente se les engañó por parte del gobierno de José López Portillo, se les pidió que fabricaran 11 aviones Anáhuac a 2 empresas independientes y también a la Bárcenas. Entre las 3 tenían que fabricar 11 aviones que iban a entregar a la Zagarpa, y si lo lograban hacer en el tiempo que se les pedía, se les iba a otorgar un contrato de 130 aviones. Entonces las empresas se endeudaron para poder cumplir con el compromiso pactado con la Zagarpa, con el gobierno de la República, y precisamente por eso quebraron, porque el Banco Nacional de Crédito Rural les ordenó la fabricación de 11 aviones y finalmente nunca otorgó el financiamiento para la fabricación de los mismos. Por esta situación, los que ganaron, los más baratos, los más económicos y los que compró la Zagarpa fueron los de fabricación brasileña, de la empresa Embraer. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración. Si bien los aviones brasileños eran en apariencia la mitad del precio de venta de un avión mexicano, el avión mexicano, de los 11 que fabricaron por instrucciones de la Zagarpa, el avión mexicano ya se encontraba en México, ya estaba en nuestro país. Sin embargo, el avión brasileño había que traerlo desde Brasil. Así que al final de cuentas, cada uno de los 130 aviones que compró el gobierno de José López Portillo, cada uno de esos 130 aviones salieron más caros que si se los hubieran comprado a las empresas mexicanas. Y esta situación fue la que quebró a los fabricantes mexicanos. El hacerles un pedido, no otorgó el financiamiento Banrural y no se los compró la Zagarpa. Los dejaron volando en el aire. Imagina que tú eres el dueño de una fábrica y el gobierno te dice, fabrícame 11 aviones. Tú inviertes todos tus recursos, consigues créditos, le fabricas los 11 aviones y al final el gobierno te dice, ya no los quiero, no te pago nada, no te los compro y aparte ya no te doy el crédito que te iba a dar. Habían solicitado un crédito enorme porque estas 3 fábricas mexicanas iban a fabricar 130 aviones. El primer pedido era de 11 aviones. Ellos cumplieron en tiempo y forma, sin embargo, quien no respetó el acuerdo fue el gobierno de la República. Ahora bien, te diré que bajo todas estas situaciones, condiciones y lo que se dio, quebraron totalmente las 3 empresas y nunca más en México, durante por lo menos varias décadas, se volvieron a fabricar aviones. Actualmente ya en el siglo XXI, nuevamente México ha iniciado a fabricar algunos modelos de avión. Ahora bien, les diré que el futuro y el avance va en dirección hacia los drones.
Este tipo de aviones ya no tiene futuro. Cualquier avión que tú veas que tiene alas y hélice de manera tradicional, como su nombre lo dice, es tradicional, eso ya no sirve. Debe ser lo que están haciendo en Dubái, lo que se pretende instaurar en Cancún como taxis turísticos, deben ser drones, drones de pasajeros. Todo lo demás ya no sirve, ya está desfasado y está fuera de época. Es una tecnología atrasada. Ahora bien, ¿cuáles eran las características, si te lo has preguntado, de este brillante avión, único en su tiempo? En la década de 1973, el Bárcenas B-01 era para un tripulante, tenía una capacidad para transportar fumigante por 710 litros, tenía una longitud, no era tan largo, era un avión pequeño, tenía una longitud de 7.5 metros, una envergadura, o sea, las alas abiertas medían 11 metros, no es de una dimensión tan grande, y una altura de 2,75, tampoco era tan alto. La superficie alar, lo que le daba sustentabilidad, era de 17.6 metros cuadrados y tenía un peso en el vacío, era ligero, era como un auto subcompacto, pesaba lo que pesa un Matiz, un auto pequeñito, pesaba 750 kilos. El peso máximo en el despegue, ya con el peso del tripulante y del fumigante, era de 1450 kilos y una capacidad de combustible de 175 litros. La planta motriz era un motor, lo que impulsaba a este avión era un motor de 235 caballos de fuerza. Ahora, ¿qué rendimiento tenía este avión? Tenía una velocidad de crucero, que es su velocidad normal, regular, de 138 kilómetros por hora. También tenía un alcance, con ese combustible le ponía 175 litros y tenía un alcance de 278 kilómetros. El régimen de ascenso, o sea, cuando iba despegando, era 2.33 metros por segundo. Eran condiciones, sin lugar a duda, ideales para la época. Estamos hablando de la década de los 70. Este avión reunía perfectamente todas las condiciones y era competitivo tecnológicamente a nivel mundial. Únicamente le necesitaba contar con el apoyo de su gobierno en ese momento. El ser patriota se demuestra, el ser un buen gobernante también. Si tú descubres tecnología de punta en tu país, debes apoyarla como buen mexicano que eres, si no, no lo eres. Sin lugar a dudas, hubiera sido bueno que pudiésemos contar con un avión como este que se perdió en el tiempo. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.